Bueno, ahí está grabando. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas. O sea, los plásmidos, entonces, pero acá pregunta, ¿codifican o afirman, ¿no? ¿Codifican funciones esenciales para la bacteria? No, porque si no, entonces una bacteria que no tenga el plásmido se muere. Perdería las funciones esenciales. ¿Sí? Entonces, el plásmido lo que hace es transportar genes que le pueden conferir a la bacteria un determinado fenotipo, que la puede, o de hecho le permite a la bacteria, por ejemplo, si adquiere resistencia antibiótica, le permite, es un efecto beneficioso, porque en un ámbito en donde hay un antibiótico, la bacteria adquiere una forma de resistir a ese antibiótico y entonces sobrevive. Hay otras características que se pueden transmitir por plásmido. Una de ellas es también la de producción de toxinas. En fin, hay distintas características, distintos fenotipos que se pueden transmitir a través del plásmido. A ver, la 2 aportan genes que confieren resistencia antibiótica. Entonces, bueno, esta es correcta, ¿no? Sí. Lo importante es que ustedes no se queden con la idea que solamente a través del plásmido se transmite resistencia antibiótica. Es una de las formas de que una bacteria pueda adquirir resistencia antibiótica adquiriendo un plásmido que tenga los genes codificantes para la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, pero hay otros fenotipos que puede adquirir la bacteria a través de ese plásmido. Son parte del cromosoma bacteriano. Eso es incorrecto porque, como dijimos, es un ADN circular pequeño que se transmite entre bacterias. Y todas las bacterias contienen ADN plasmídico, eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, el Escherichia coli, bacterias que sean hermanas entre ellas, algunas pueden tener el plásmido y otras no. Siguen siendo la misma Escherichia coli. Pero de golpe, una Escherichia coli, como dijimos, le puede transmitir a la otra Escherichia coli un plásmido con determinada característica. Entonces, no todas las bacterias contienen ADN plasmídico. Esto es importante, a ver, ¿por qué es importante esto que ustedes, este concepto ustedes lo tengan? Porque cuando ustedes tienen una colonia de bacterias que la emplean, por ejemplo, para fermentar, para hacer una fermentación de leche o o en vinos, o cualquier otro alimento. Esas bacterias, que son una colonia de bacterias que ustedes la tienen almacenada en sus laboratorios, tienen las bacterias que se llaman la semilla, o sea, tienen un banco de bacterias, seguramente las van a tener congeladas en nitrógeno líquido o en un freezer a -70. Esas bacterias son, desde el punto de vista genético, son bacterias que están bien controladas, o sea, alguien las estudió y, sobre todo, se estudia a ver si hay genes peligrosos expresados en la bacteria. Y las de patogenicidad se llaman grupos de genes que puedan conferirle a la bacteria un fenotipo que sea peligroso, o sea, un fenotipo que, por ejemplo, produzca una toxina, etc. Ustedes no van a usar esa colonia de bacterias para fermentar la leche, porque esa leche va a ser tóxica. Eso en cuanto al control de calidad de las bacterias que ustedes van a emplear como
semilla. A partir de esa semilla, ¿qué quiere decir semilla? Ustedes tienen un banco de bacterias y a partir de esa bacteria ustedes toman un volumen de esas bacterias y, por ejemplo, se le agregan a la leche para que fermente. Okay, entonces siempre usan esas bacterias que están controladas, que saben que no tienen, que conocen el fenotipo, que es el fenotipo deseado, que fermente la leche, haga una fermentación láctica, en fin, que funcione y que la leche salga, o el yogur, o el queso, o lo que sea, salga con las características deseadas. Sobre todo que sea apto para ser ingerida. Ahora, con el tiempo las bacterias pueden ir adquiriendo, hoy les voy a hablar un poquito de virus, pero pueden ir adquiriendo alguna toxicidad. De golpe puede aparecer algún clon de bacterias dentro de todas las bacterias que ustedes llaman semillas, puede aparecer un clon de bacterias que de golpe tenga un determinado fenotipo. Y de golpe esas bacterias se transformen en bacterias tóxicas. Hay gente que se dedica a estudiar desde el punto de vista genético la estabilidad de las bacterias. Hay ciertos genes en las bacterias que son estables y otros que son inestables, o de hecho las bacterias pueden adquirir, a través de los plásmidos, pueden adquirir cierta información genética que la pueden hacer, pueden transformar en una bacteria que por lo menos produzca un efecto indeseable, o el efecto que uno espera no sea el mejor. O sea, la calidad de la bacteria va perdiendo, esa bacteria va perdiendo calidad, el fenotipo va cambiando, y entonces ustedes tienen que eliminar a esas bacterias y volver a incorporar un lote nuevo de bacterias controlado, ¿no? Es decir que esos microorganismos, con cierta periodicidad, hay que hacerles controles. Hay lugares que se dedican a hacer controles genéticos a las bacterias y evalúan el genotipo bacteriano. El fenotipo ustedes se van a enterar. No, o de golpe la bacteria no está, digamos, no está procesando bien los metabolitos, o está produciendo un producto no deseable, en fin. Ustedes se van a enterar del fenotipo, seguramente. Y del genotipo, para verlo hay que hacerle todo un estudio genético que es muy complejo. Eso es terreno de otros estudios. Pero lo importante es que ustedes sepan, esto está visto con mucha simplicidad, pero que ustedes sepan que la información genética en las bacterias no es algo estático, es algo que tiene un cierto dinamismo. Van apareciendo con el tiempo, como las bacterias las estamos continuamente propagando en medios de cultivo o en un medio nutritivo, las bacterias empiezan a desarrollarse y empiezan a aparecer un montón, millones y millones de bacterias hijas. Y no es que esos millones y millones de bacterias hijas sean exactamente idénticas. Empiezan a aparecer variantes, ya sea por mutaciones, ya sea por la adquisición de una información genética de otra bacteria, ya sea porque de golpe hay una infección por un fago. Puede haber distintos motivos por los cuales esas bacterias, todas las progenies bacterianas, empiezan a adquirir un fenotipo complicado, no deseado. ¿Por qué? Porque la información genética va cambiando. En algunos casos, algunas bacterias son mucho más estables que otras, pero esa información genética puede ir cambiando. Eso sépanlo, ténganlo conceptualmente en la cabeza, no son compartimentos estancos. No es como, qué sé yo, ustedes tienen una fuente de cloruro de sodio en su laboratorio, cada vez que agarren una cucharadita de cloruro de sodio y lo pongan para preparar una solución, ese cloruro de sodio va a ser siempre el mismo. Pasa el tiempo,
y ese cloruro de sodio metido dentro de un frasco, esa sal es siempre cloruro de sodio. Acá ustedes pueden tener un banco de bacterias para la fermentación, para un proceso fermentativo. Ojo, porque esas bacterias con el tiempo pueden ir mutando, cambiando, adquiriendo un fenotipo diferente. Y más si la bacteria la someten a una continua replicación, ¿no? O sea, las van creciendo, van aumentando la biomasa. Entonces, creo que en la próxima microbiología lo van a ver un poco mejor. Aumentan la biomasa porque necesitan fermentar un tanque con 500 litros de leche, agarran una alícuota de esa bacteria, la expanden y le agregan esos 500 litros de leche. Puede suceder que cuando ustedes están expandiendo empiecen a aparecer algunas formas no deseables de la bacteria, o la bacteria va perdiendo efectividad. Entonces es muy importante que estén asociados a un laboratorio que les haga un control de calidad continuo de esas bacterias, que evalúen a ver si no está apareciendo de golpe a una toxina, etc. Bueno, sigamos. Las bacterias se dividen mediante mitosis, ¿es verdad o no? Correcta. ¿Correcta? Incorrecta. Ah, incorrecta, bien. Meiosis. Incorrecta. También. Está bien. O sea, ¿qué tipo de células son las que se dividen por mitosis o meiosis, que bueno, es otra forma de división celular? ¿De eucariotas? Las Las eucariotas, eucariotas. exactamente. La mitosis, todas las eucariotas. La meiosis forma parte de la reproducción sexual, en la producción de gametas. Entonces, es una división particular. Pero todo tiene una gran complejidad y pertenece al reino de las eucariotas, ¿no? Cuyo genoma es mucho más complejo. División binaria. Correcta. Esa es Correcto. correcta, ¿no? Vieron cómo es. Hay un videito que yo subí que muestran cómo es la división entre las bacterias y cómo se van formando cómo se va estirando, si es un bacilo, se va estirando, se forma un tabique, se reparten las copias de ADN en las bacterias hijas, entonces se produce a partir de una bacteria, se producen dos bacterias hijas que en principio tienen, desde el punto de vista genotípico, son idénticas. Y por último la gemación. ¿Qué les parece? Correcto. ¿Quiénes se reproducen por gemación? Los hongos. Exactamente. Eso es típico en las levaduras, por ejemplo. Las levaduras tienen una forma particular de producir brotes y se forma una levadura hija que queda adherida a la levadura materna, después se separan, pero eso es un proceso denominado gemación. Se forma como es brotación, ¿no? También. Bien. En relación a las mutaciones, señala la opción incorrecta. Primero, adquiriendo características positivas para su supervivencia. O sea, permite adquirir características positivas para su supervivencia. ¿Eso es cierto o no? Es cierto, es correcto. Es cierto, sí. Sí, verdadera. Exactamente. Es decir, que puede esa mutación
ser positiva para la supervivencia. Entonces, esas mutaciones se dicen que son, al darle a la bacteria una ventaja ambiental respecto de las no mutadas, esa bacteria mutada se adapta mejor a ese medio, entonces se dividen mucho más rápidamente que las no mutadas y entonces terminan, digamos, aumentando en el número de bacterias mutadas, porque pues esas bacterias están adaptadas, se adaptan mejor, ¿no? Y les permiten, tienen una capacidad de supervivencia mayor que las no mutadas. Entonces, esa mutación queda incorporada al genoma de la bacteria, adquiriendo características negativas para su supervivencia. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero también. Claro, Sí, exactamente. Esa mutación puede ser peligrosa, entonces, por ejemplo, puede aparecer una mutación en el gen que codifica para, no sé, uno de los pasos metabólicos, que pasa de glucosa, el primer paso metabólico en la glucólisis de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces ahí interviene una enzima que si está mutado el gen, la enzima que se produce va a ser una enzima ineficiente. O puede producir una enzima que no sirva para ese paso metabólico. Entonces, esa bacteria no va a poder metabolizar la glucosa, por lo cual va a llevar a la muerte de esa bacteria, no va a poder obtener energía. Entonces ahí tenemos un caso de una mutación, que es una mutación negativa, que afecta la supervivencia de la bacteria. Es decir, que el concepto de mutación es... ¿Se animan a decirme qué es la mutación? En términos generales. Es un cambio genético, digamos. ¿Y en qué consiste? Es un cambio genético. Pero más o menos ¿en qué consiste? en errores en la incorporación de nucleótidos. Sí, tiene que ver con la incorporación de nucleótidos. Pero, ¿por qué se llama mutación? La mutación, ¿qué muta? ¿Qué cambia? Afecta al fenotipo. Es decir, afecta el fenotipo, eso es de ella, y el genotipo. Pero en la mutación, como vimos en la replicación del ADN, ustedes vieron que hay una polimerasa que va incorporando, siguiendo la cadena madre, la secuencia de la cadena madre, va incorporando los nucleótidos para ir fabricando la cadena hija, que es complementaria a la cadena madre. ¿Se acuerdan que eso lo vimos inclusive en un videito? Sí. Cambia la secuencia. Entonces, lo que puede pasar es que esta es una de las fuentes posibles de mutación, puede pasar que la polimerasa cometa un error. Entonces, en vez de meter un nucleótido, meta otro. Cometa un error. Ahí, en las bacterias se puede suceder con más frecuencia que en las células eucariotas. Entonces, ese error hace que se genere una cadena de ADN que tiene un nucleótido cambiado. No es el nucleótido correcto, pero si no es un nucleótido cambiado. Por ejemplo, por ahí si ahí tuviera que estar la timina, por ahí la polimerasa metió una guanina en vez de timina. Ese cambio en ese nucleótido, que forma parte de un gen, seguramente,
ese cambio puede traer como consecuencia que la proteína que codifica ese gen que está mutado, en ese lugar, en vez de tener un aminoácido de tirosina, tenga una no sé, fenilalanina, otro aminoácido diferente. ¿Por qué? Porque cambió el triplete, ¿se acuerdan de eso? Los tripletes. Cada triplete codifica para un aminoácido determinado. Acuérdense del código genético. Entonces, al haber una mutación ahí, en vez de incorporar un aminoácido, se incorpora otro, porque el triplete está cambiado. Al incorporar otro aminoácido, eso puede afectar seriamente la actividad de la enzima, si es que está codificando ese gen para una enzima. Al afectar la actividad de la enzima, eso puede traer consecuencias muy serias en el, por ejemplo, metabolismo bacteriano. Si es una enzima que tiene función en, por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono. Un caso en el humano, por ejemplo, la talasemia. Talasemia es una modificación en la hemoglobina. Hay individuos que tienen en el gen que codifica para la hemoglobina, tiene cambiado un aminoácido por otro. Una mutación que es hereditaria, ¿no? Ese gen mutado para la hemoglobina hace que se produzca una hemoglobina anómala, si se quiere. Una hemoglobina que tiene otras características diferentes. Por eso, en las personas con talasemia lo que tienen son glóbulos rojos especiales, con otra morfología. Y entonces, eso es una verdadera enfermedad genética, digamos. ¿Por qué? Porque el gen codificante para la hemoglobina está mutado. Un nucleótido, en una región de ese gen, hay un nucleótido por otro. Por lo cual eso trajo como consecuencia un cambio de un aminoácido por otro en la hemoglobina. Y eso hace que la hemoglobina no tenga la funcionalidad de la hemoglobina normal. Cambia sus características. Entonces tienen un caso típico de una mutación que se llama mutación puntual, o sea, cambió un nucleótido por otro, y eso trajo aparejado un cambio en la proteína que codifica ese gen. Y entonces trae aparejado un cambio en el fenotipo. Entonces, ese es el concepto de mutación. O sea, hay un nucleótido por otro, o a veces hay pérdidas de fragmentos más grandes del gen. Se pierden esos Profe, fragmentos, y eso y trae... con la aparición de los transposones también podía producirse. Bueno, ahí está, perfecto. Los transposones lo que hacen es, según donde se coloquen, pueden afectar la secuencia genética para una determinada proteína. ¿Por qué? Porque hay un transposón, hay un fragmento de ADN que viaja, sale de un lado del genoma y se inserta en otro lado. Eso puede afectar la funcionalidad de alguna proteína. Puede afectar y cambiar el fenotipo de la bacteria. Entonces, eso puede ser beneficioso o puede ser peligroso. Y puede hacer que la bacteria pierda funcionalidad o adquiera un determinado fenotipo. ¿Sí? Entonces, eso es perfecto. Los transposones también pueden inducir a mutaciones, cambios. Insisto, la información genética de todos los organismos vivos y de estas bacterias en especial es algo dinámico que va cambiando continuamente. Bueno, y la última es: las mutaciones no afectan al fenotipo
de ninguna forma. Ese es falso. Claro, eso es falso. Siempre, de alguna manera, una mutación va a afectar al fenotipo. A veces pueden ser, las mutaciones pueden ser invisibles. Mutaciones que aparecen, pero que el fenotipo no se lo visualiza claramente. Puede ser que esa mutación lo que afecte es, por ejemplo, mecanismos de control regulatorios dentro de la información genética. Eso, bueno, nosotros no lo vimos porque excede muchísimo en los objetivos, pero pueden tener efectos que sean invisibles. Entonces no hay una evidencia clara del fenotipo, del cambio en el fenotipo. A veces las mutaciones pueden ser mutaciones escondidas. Hay secuencias de ADN o regiones del genoma que pueden acumular muchas mutaciones. Eso hay muchos ejemplos de eso, que en esas zonas se acumulan las mutaciones. Entonces son procesos que a la bacteria le conviene porque de esa manera adquieren cierta diversidad que les facilita, por ejemplo, ambientalmente, los puede facilitar cuando infectan a una persona, esa variabilidad le puede conferir una cierta ventaja frente al sistema inmune de la persona infectada. Entonces son como mecanismos de evasión del sistema inmunológico. Pero esta afirmación, las mutaciones no afectan al fenotipo de ninguna forma, es falsa. Bueno. Marque cuáles son los mecanismos de transferencia horizontal de genes. A ver. Mutación. ¿Es un mecanismo de transferencia horizontal de genes? No. La mutación no. No, no es un mecanismo de transferencia. Horizontal significa entre bacterias, ¿no? Es una colonia de bacterias, que es lo que decíamos. Hay bacterias que le pueden transferir genes a otras, por eso se dice que es horizontal. La mutación no, la mutación tiene otro origen. No es un mecanismo de transferencia de genes. Entonces esa es falsa. La transformación, Sí. claro, ¿se acuerdan cómo es la transformación? No me acuerdo muy bien, pero sería como que una bacteria adquiere, digamos, el ADN de una bacteria que está en el medio muerta, no me acuerdo muy bien. No, perfecto, está así. bien. Está bien, o sea, a ver, la idea más o menos la tenés. ¿Qué es la transformación? Una bacteria muere, por lo que sea, por alguna noxa ambiental, por algún antibiótico, lo que sea. La bacteria muere, se lisa, se destruye y también se corta su ADN, porque hay enzimas bacterianas que en situaciones anómalas de lisis de la bacteria, esas nucleasas cortan al ADN en pedacitos. Esa bacteria que murió, estalló, digamos, libera esos pedacitos de ADN al medio ambiente. Si hay al lado una bacteria activa, viva, esa bacteria lo que va a adquirir son esos fragmentos de ADN a través de la pared bacteriana y se van a incorporar al citoplasma de la bacteria viva y se van a incorporar al genoma de la bacteria receptora.
Esa es una forma de adquirir genes de una bacteria a otra. O sea, en la transformación, una bacteria muere, libera pedazos de ADN, y otra bacteria que está viva incorpora esos pedazos de ADN y los incorpora a su genoma. Esto está extremadamente simplificado, como lo cuento. No es tan simple como yo lo estoy contando, es más complejo, pero básicamente es eso. Hay una bacteria que muere, libera sus fragmentos de ADN y otra bacteria que los incorpora. Es una forma de transferencia de genes horizontal entre bacterias. Esa es la transformación. De hecho, el hombre lo aprovecha eso. Entonces yo puedo agarrar una bacteria, cultivarla y transformarla. O sea, le puedo agregar pedazos de genes en un tubito, tengo la bacteria viva, le agrego esos pedazos de genes y eso ya sé en determinadas condiciones que esos pedazos de genes se van a incorporar a la bacteria. Entonces lo que voy a tener es una bacteria transformada. Eso desde el punto de vista biotecnológico se emplea mucho. Yo la puedo transformar con el gen de la insulina humana, por ejemplo. Y entonces puedo hacer que la bacteria empiece a producir insulina humana. Entonces, toda la biotecnología se basa mucho en eso, en la capacidad transformante de las bacterias. Bien, eso es la transformación. La conjugación, ¿qué es? Cuando involucraba los plásmidos. Exacto. ¿Cómo se transfiere el plásmido de una bacteria a otra? A través del virus. Del pili, exactamente. Pili. Acuérdense de la imagen esa de una bacteria, tiene el pili ese largo que está pegado a otra bacteria vecina. De esa manera le transfiere el plásmido. La bacteria dadora, que es la que porta el pili, perfora a la bacteria aceptora y le transfiere información genética a la bacteria aceptora. Entonces, es el fenómeno de conjugación. Y el de transducción, Los genes se Tiene que mueven ver de. con los fagos. Claro, exactamente, por el virus. se transmiten a través de un virus, un fago. Un fago es un virus que tiene la capacidad de infectar bacterias. Ahora vamos a ver un poquito sobre fagos. Bien. Entonces, estos son los tres fenómenos por los cuales se transfieren en forma horizontal genes. A ver, los fagos son virus que pueden, señala la opción incorrecta, o sea, afectar a las bacterias lisándolas. Eso es correcto. Perfecto. Los fagos pueden lisar bacterias. Eso se llama una infección lítica. Afectar bacterias incorporándoles material genético. También es correcta. Claro, entonces son una de las formas, es que además el fago le puede, además de matar a una bacteria, y entonces esa bacteria que muere es una bolsa de fagos. Cuando revienta la bacteria, libera millones de fagos. Es una forma que tiene el fago de replicar. O sea, puede dar lo que se llama una infección lítica. Pero hay otro tipo de infección, como vamos a ver, que se llama lisogénica, lisogenia. Ahí el fago infecta a la bacteria, le inyecta genoma, pero no mata a la bacteria no muere. Y esos genes del fago que son incorporados a la bacteria los puede incorporar a su genoma. ¿Sí? Entonces, esa es una bacteria que incorporó información genética a través de un fago. Entonces,
también afectan bacterias incorporándoles material genético. Le incorporan y esa bacteria adquiere un fenotipo. ¿Por qué? Porque hubo un fago que le inyectó la información genética. Por eso, muchas veces, por ejemplo, los tambos, la leche que recién sale en el tambo, recién salida de la vaca, muchas veces esa leche tienen fagos, una gran cantidad de fagos, porque los fagos no afectan a la bacteria, a la vaca. Eso tiene que ver con esta pregunta, que afectan a los seres humanos. No, el fago no, es específico de bacterias. Pero ¿qué pasa? Cuando en la industria láctea esa leche después se la emplea para fermentación, que tenga fagos es un peligro. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía antes, fermento con bacterias que yo las tengo perfectamente controladas. Si yo mezclo esa leche con esas bacterias, seguramente los fagos van a transferir información genética y esas bacterias van a cambiar su fenotipo muy rápido. Entonces esos fagos de alguna manera hay que tratar de eliminarlos, ¿no? Hay procedimientos para eliminar a los fagos, porque el fago es una fuente de variación de información genética y de cambios en el fenotipo de las bacterias. ¿Sí? Bien. En relación a los genes, señale la opción incorrecta. Son secuencias de ADN que codifican para una determinada proteína. ¿Esa es correcta o incorrecta? Correcta. Correcto. Digamos, está un poco el paradigma, ¿no? Un gen, una proteína. Entonces, los genes son unidades de información. Cada uno va a codificar para una determinada proteína. La opción 2, están formados por ADN de doble cadena. ¿Esa es correcta o incorrecta? Correcta. Ah, es correcto. Después, esos genes se van a separar, esas dos cadenas, y entonces ahí se va a producir todo el proceso de transcripción y traducción. Formación de ARN mensajero y proteína. Los genes poseen una secuencia de inicio y otra de finalización de la transcripción. Correcto también. Exactamente. Siempre hay secuencias que se llaman secuencias consenso. O sea, hay secuencias que permiten que la ARN polimerasa se pegue al gen y empiece a iniciar la transcripción. Esas son las secuencias de inicio. Y la secuencia de finalización son los que se llaman codones stop. ¿Vieron en el código genético? Después hay secuencias que son secuencias de terminación. O sea, cuando llega a esa secuencia, la polimerasa deja de actuar. Es decir, que hay una secuencia de inicio y una secuencia de finalización. Esas dos tienen que estar en los extremos del gen para que la ARN polimerasa transcriba todo el gen completo. Entonces, sí, todos tienen una secuencia de inicio y una secuencia de finalización de la transcripción. Por último, el peptidoglicano de las bacterias gram positivas se encuentra codificado en su genoma. ¿Qué les parece esa afirmación? Yo siento como que es positivo, como que es verdadera. A ver, el peptidoglicano son proteínas y polisacáridos, ¿no? Que Sí. están
insertos de una determinada manera, formando una estructura tridimensional muy rígida que le confiere a la bacteria una protección. Ahora, los polisacáridos, ¿están genéticamente codificados? Cuando yo digo genéticamente codificados, digo, hay una secuencia de nucleótidos que codifican para una determinada secuencia de hidratos de carbono que forman parte del polisacárido. ¿Se entiende la pregunta? Hay tripletes de nucleótidos que codifican para un determinado hidrato de carbono. No, solamente proteínas. No, proteínas. Entonces, los genes están codificados para proteínas. ¿Sí o sí? No para polisacáridos. La secuencia de polisacáridos, la secuencia de monosacáridos que forma parte de un polisacárido no está genéticamente codificada. No obedece a una determinada secuencia de nucleótidos. Sí, por ejemplo, si es un péptido glicano, esos péptidos que son proteínas cortas, seguramente van a estar codificados genéticamente. Pero el polisacárido no. También, genéticamente, va a estar determinado las enzimas que intervienen en el proceso metabólico que lleva a la síntesis del péptido glicano. Por eso es un proceso enzimático complejo que trae como consecuencia la formación del péptido glicano. Entonces, lo que sí puede estar determinado genéticamente son las proteínas enzimáticas que colaboran en la producción del péptido glicano, las proteínas enzimáticas que van insertando los péptidos en ese ordenamiento espacial, y después todas las proteínas enzimáticas, ¿no?, que permiten la síntesis de los hidratos de carbono, la síntesis y formación de los polisacáridos. Pero después el ordenamiento en sí no está genéticamente codificado. Está genéticamente codificado todos los mecanismos proteicos, enzimáticos, que llevan a la síntesis del péptido glicano. Pero no el péptido glicano en sí. Eso no está genéticamente determinado. ¿Se entiende eso? Sí, me doy cuenta de lo que usted dice, pero yo leyéndolo así, o sea, siento Claro, como que estamos hablando de la formación ya del péptido glicano. Lo puse a propósito, pero precisamente para que pensemos un poquito digamos, en qué puede condicionar la información genética de la bacteria en el péptido glicano. Sí, va a condicionar la síntesis del péptido glicano. ¿Por qué? Porque las enzimas que intervienen en la síntesis de ese péptido glicano están genéticamente codificadas. Pero no el péptido glicano en sí. No es que hay un ARN mensajero que se traduce a un polisacárido. No, siempre el mecanismo son proteínas. Esas proteínas pueden ser enzimáticas, proteínas estructurales, en fin, pero siempre estamos hablando en términos de proteínas. Bueno. A ver, en los organismos eucariotas, señale la opción incorrecta. El cromosoma está formado por una molécula de ADN circular. Incorrecta. Es incorrecta, ¿no? Es lineal el ADN en las eucariotas. El ADN se encuentra superenrollado formando una estructura con histonas. Ahora es diferente al otro superenrollado, ¿no? Sí. Verdadero. Eso es verdadero, ¿no?
Si ven cómo es la estructura del ADN en las eucariotas, tienen una estructura muy compleja en la cual intervienen esas proteínas que el ADN se va enrollando, etc. Que la estructura más compacta del ADN son los cromosomas, ¿no? El cromosoma no es ni más ni menos que un ovillo de ADN tan enrollado y tan organizado que le da una determinada morfología. Las células eucariotas se dividen por mitosis. Correcto. Esa es correcta. Las polimerasas son las encargadas de la síntesis de nuevas cadenas de ADN. También es correcta. Esa es correcta también. Entonces la incorrecta es la primera, ¿no? El cromosoma está formada por una molécula de ADN circular. En el proceso de transducción, señale la opción correcta. Hay transferencia de genes por contacto entre las bacterias. Falso. ¿Cómo es el proceso de transducción? Mira a través del fago. Exactamente. Perfecto. Hay transferencia de genes a través del pili. También incorrecto. Exactamente. Es una transferencia de genes mediado por un fago. Es así. Esa es correcta. Se transfieren genes entre bacterias a través de la lisis de la bacteria dadora. Eso no es el mecanismo de transducción. Sino es el mecanismo de transformación. Bueno. Estos básicamente son los contenidos que más o menos tienen que tener claro en este tema, ¿no? El tema da para mucho más, pero microbiología es una materia tan compleja que no vale la pena extendernos demasiado. Yo siempre les remarco cuáles son los puntos que a mi criterio me parecen claves en este tema. Bien. A ver, vamos. Quería hablarles un poquito, no les voy a dar todo el teórico de virus porque es muy largo. Bueno, esta es esto ya está subido el video, no sé si ya lo escucharon. Nos faltarían 2 clases teóricas y ya en los contenidos teóricos ya terminaríamos. Después vamos a empezar a retomar, a tratar de ver algunos temas que nos quedarían colgados. Y después vamos a hablar un poquito sobre la evaluación. Bueno, después eso lo hablamos en otro momento. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre virus. Los virus, entonces, son organismos que se denominan parásitos intracelular obligados. ¿Eso qué significa? Requieren de la maquinaria biosintética celular para la síntesis de sus componentes. Es decir, que si el virus no está dentro de una célula, el virus no se replica. Es decir, que el virus fuera de la célula se comporta como una partícula y adentro de la célula se comporta como un ser vivo. El virus no metaboliza, o sea que no tiene metabolismo, ni anabolismo, ni catabolismo, ni nada de eso. El virus, ahora vamos a ver la estructura, es decir, lo que dice acá, carecen del potencial bioquímico
y genético para generar su propia energía. El virus no se alimenta de nada, no busca nutrientes. El virus lo que busca es la célula que él, desde el punto de vista evolutivo, eligió para propagarse, diseminarse. Bueno, dentro de las que ya vimos, los tamaños, los virus están dentro de esta escala, entre 20 y 250 nanómetros. Los virus más grandes, 250 nanómetros, y los virus más pequeños, entre más o menos unos 20 nanómetros. Para que tengan una idea, esto es una célula eucariota, acá están todas sus organelas, esto es, y acá hay un virus envuelto, sí, esto es la membrana celular. Fíjense que esto es un virus, el virus más grande, o uno de los virus más grandes, que es el herpes virus, mide 200 nanómetros, y los virus más pequeños, virus polio, por ejemplo, 30 nanómetros. Miren, por ejemplo, un ribosoma, esto blanquito, mide 20 nanómetros. O sea que el virus más chico es un poco más grande que un ribosoma. Esto para que tengan más o menos una idea de las dimensiones del virus. ¿Sí? El virus más grande, hay virus más grande que el virus herpes, este es uno de los virus más grandes, mide 200 nanómetros. Bueno, ¿cómo está formado el virus? Los virus están formados, todos tienen un ácido nucleico. ¿Sí? Tienen información genética. La información genética es muy limitada, muy pequeña, muy chiquita. Ese ácido nucleico está rodeado por proteínas. Esas proteínas se rodean o se asocian al ácido nucleico de alguna manera para protegerlo, para darle estabilidad, en fin. Tienen distintas funciones. Y ese ácido nucleico con proteínas se lo denomina core viral. Core de cuore, de corazón, digamos, ¿no? El core está rodeado por una cápside o cápsula proteica. Fíjense, acá tienen. Este es el genoma viral y por fuera, en este caso, hay una cápsula que aloja al genoma, lo protege. Esa cápsula se llama cápside viral. Entonces, en los virus desnudos, el nivel de organización termina acá, o sea, es un ácido nucleico y una cápside viral. Eso es lo que se denominan virus desnudos. Ahora, hay otros virus que son virus envueltos, que tienen una envoltura membranosa, como es en este caso también, en este ejemplo. Todo esto que está por fuera es la envoltura viral. La envoltura viral es una membrana, que después vamos a ver cómo lo adquiere. Esa envoltura también protege a la cápside, o sea, a la nucleocápside, ¿no? La nucleocápside, que es la cápside con el genoma adentro, está metido adentro de esta envoltura viral. Acá hay fotos, por ejemplo, un virus desnudo, este es un virus que no tiene envoltura, y esto es una foto de un virus envuelto, esta es la envoltura de este virus. Y acá está la nucleocápside metida dentro de una envoltura. Esto es para que vean el nivel de organización de los virus, es muy elemental. Lo importante es que acá no hay mitocondrias, ribosomas, es mucho más simple que una bacteria. La bacteria es mucho más sofisticada desde el punto de vista biológico que un virus. Los virus son partículas. Tienen genoma, proteínas que lo protegen y alguna envoltura. Nada más que eso. Pero por supuesto tienen información genética. Los ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN. El ADN viral, bueno, esto no me voy a
Esto está aplicado en el teórico, en el video. Hay ARN monocatenario, bicatenario. O sea, hay virus que codifican su información genética como ADN y otros codifican su información genética como ARN. Entonces están los virus que son ADN y virus que son ARN. Acá están la cápside viral, para que vean. La cápside es un ordenamiento tridimensional de proteínas. Cada proteína se denomina capsómero. Esas proteínas se ordenan en el espacio formando una cápsula. Acá tienen, por ejemplo, una foto de una cápside. Cada una de estas es una proteína. Están ordenados formando una cápsula. Adentro de esta esfera está el genoma viral. Así de simple es un virus. Ejemplos de virus. Este es un virus ARN con la cápside que sigue el genoma ARN formando una hélice. Estos son virus que se dice que tienen simetría helicoidal, es una hélice. Otros virus tienen simetría icosaédrica. Entonces, están, por ejemplo, el virus de influenza, el virus de la gripe, es un virus ARN con simetría helicoidal. El virus de ébola es un virus, también es una larga molécula de ARN con una envoltura. El virus herpes, este es un virus ADN con su envoltura. Los adenovirus, que son virus ADN desnudos. Y otras simetrías que son complejas, como el del virus de la viruela. Bueno, esto es más o menos lo mismo sobre la cápside. La envoltura, ¿de dónde viene la envoltura? La envoltura, como les dije, viene de la célula que infecta el virus. El virus cuando sale, se lleva membrana de la célula que infectó. Esta es una foto que está muy buena, donde se ve el virus. Esto es una célula. Esta es la membrana plasmática. Fíjense que este virus está emergiendo por brotación de la célula. Entonces, el virus, acá está la nucleocápside, por fuera está la membrana celular que se está llevando el virus. El virus se lleva membrana de la célula que infectó. Ese es el origen de la envoltura viral. Bueno, acá hay algunas definiciones, que es un virión, es el virus completo, o sea, es el virus infectivo, el virus que infecta. Partícula viral es lo que se ve al microscopio electrónico, puede ser activo o inactivo, no se sabe. Virus infectivo es un virus capaz de producir un ciclo completo de replicación. Los virus defectivos, incapaces de producir un ciclo completo. Virus atenuado, que es un virión no patógeno. Es un virus que está vivo, pero no enferma. En el laboratorio se lo atenuó. Por ejemplo, es el caso de la vacuna Sabin, ¿se acuerdan? Es esa vacuna antipolio que se da por la boca, se daba, pues ya se quitó del plan de inmunización. Esa vacuna, la Sabin oral, es un virus polio atenuado. Y hay muchas vacunas que están basadas en el virus atenuado. La triple viral, la vacuna contra rubiola, sarampión. Bueno, ¿cómo replica el virus en una célula? Acá están todos los pasos. La absorción, penetración, decapsidación, ahora lo vamos a ver. Síntesis de proteínas tempranas, replicación del genoma viral, síntesis de proteínas tardías, ensamble, morfogénesis, liberación y maduración. Vamos a verlo. La absorción es que el virus, en este ejemplo, es un virus envuelto. Es un virus ARN, acá tiene el genoma
del virus que está fragmentado. En este caso, este puede ser el virus de influenza, de la gripe, ¿no? Bueno, fíjense, acá tienen una célula. Lo primero que tiene que hacer el virus es reconocer algún componente de la célula que haga que el virus se pegue a la célula. Este fenómeno se llama adsorción. Después la célula lo mete adentro creyendo que este es un ligando natural. El virus se disfraza, por ejemplo, este componente verde acá que vemos, puede ser, a ver si puedo, no, puede ser que sea digamos, un componente parecido a una hormona, supongamos ser una hormona proteica, que la célula normalmente la necesita, la internalice para su beneficio. Entonces la célula mete al virus creyendo que está metiendo otra cosa. Es como un caballo de Troya esto. El virus está disfrazado de algo útil para la célula. La célula lo mete adentro, pero en realidad lo que está metiendo es el virus. El virus cuando entra, después la membrana del virus, la envoltura, se fusiona con la membrana del endosoma y entonces, al fusionarse, libera el genoma. Estas son las secuencias de ARN viral, en este caso. Este paso se denomina penetración, o sea, penetra el genoma viral. Entra en un proceso que se llama biosíntesis o de síntesis, que el virus, como esto es ARN, la célula lo toma como un ARN mensajero y empieza a sintetizar las proteínas. La célula tiene sus ribosomas y ese ARN se mete en los ribosomas y la célula empieza a fabricar proteínas. Las proteínas son las proteínas virales que después, de alguna manera, se van a ensamblar en algún lugar de la célula. Fíjense que se pegan a la membrana, se organizan las nuevas cadenas de ARN y entonces el virus sale por brotación. Entonces esto es el ensamble, el ensamblado del virus y después la liberación. ¿Sí? Digamos, acá está ilustrado, un virus entra, un virus sale, pero la realidad es que entra un virus y salen miles o millones de virus de adentro de la célula. Es el fenómeno de replicación. O sea, la replicación es la formación de réplicas del virus. El virus se expande de esta manera, por ejemplo, en el animal que está infectando. Si esto es una célula de nuestro cuerpo, cuando nos estamos infectando, nos está produciendo un proceso infeccioso que nos puede enfermar. ¿Por qué nos enfermamos? Porque entra un microorganismo, uno, y se empiezan a replicar en millones, y nuestro cuerpo trata de reaccionar contra ellos, y eso es lo que se llama el proceso patológico. Esto también sucede en una bacteria, ¿eh? Después vamos a verlo. Entonces acá vemos más en detalle cómo es el proceso de adsorción. Acá tienen los distintos ligandos para los distintos virus. La gripe A, por ejemplo, es el ácido ciálico. En el HIV es una molécula que se llama CD4. Hepatitis C es un receptor de lipoproteínas. El virus rabia, bueno, son algunos ejemplos. Esto no es que vamos a pretender que ustedes reaprendan esto. Los mecanismos de penetración, bueno, hay distintas estrategias. Una de ellas, esto es típico en el coronavirus, ¿no? Es un virus envuelto que se pega a la membrana a través de un receptor, que está en la membrana celular, se fusiona y se ingresa el genoma del virus. Y se inicia todo el proceso infeccioso. Pero hay otros que, por ejemplo, se pega a la membrana, la célula lo endosita, lo mete adentro y después se fusiona la membrana de la envoltura con la membrana del endosoma y se libera el genoma. Los virus desnudos, por ejemplo, como este es un adenovirus, también se pega
a la membrana, la célula lo internaliza, el virus una vez que está dentro, lisa, en este caso, la membrana del endosoma y el virus se mete en el citoplasma y ahí inicia todo el proceso infeccioso. Son las distintas estrategias para que un virus pueda entrar a la célula. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que toda la estrategia de cualquier virus lo que busca es producir un ARN mensajero codificante para una proteína viral. O sea, este ARN mensajero se va a meter en el ribosoma celular y la célula va a empezar a fabricar proteínas virales. Esto es básicamente la estrategia de cualquier virus. El ARN mensajero es el objetivo central del virus, fabricar un ARN mensajero codificante para proteínas virales. Y la célula fabrica proteínas virales como si fabricara cualquier proteína. Y eso permite que el virus replique adentro de la célula, produciendo un proceso infeccioso. Bueno, esto es más o menos lo mismo. La síntesis de proteínas, hay proteínas tempranas, proteínas tardías. Se produce el ensamblado de todas las proteínas virales que la célula sintetiza en el citoplasma y después la liberación. Se libera por lisis celular, o sea, a veces se acumulan tantos virus adentro de la célula que la célula explota, estalla. O por brotación, que es en el caso de los virus envueltos. ¿Sí? Son las formas que tienen los virus de liberarse. Y después la maduración. Esto, una vez que se libera el virus sufre algunos procesos madurativos y ya se transforma en un virus infectante listo para infectar a otras células. Las proteínas virales están las proteínas estructurales y no estructurales. O sea, las no estructurales son enzimas que el virus fabrica que le permiten replicarse dentro de la célula, pero no forman parte de la estructura viral. En cambio, las proteínas estructurales son las proteínas, las que están en la envoltura, como en este caso, o las proteínas que forman parte de la cápside. Acá está muy simplificado el esquema. Proteínas que están por debajo de la envoltura, son proteínas que forman parte de la estructura viral. Bueno, los virus pueden infectar animales, vegetales o bacterias. Los animales pueden infectar insectos, animales de sangre fría y caliente. Virus vegetales, están el virus del mosaico de tabaco, que son importantes en la agricultura. Y los virus bacterianos, que son los bacteriófagos. Vamos a hablar un poquito sobre los fagos. Esta es la estructura de un fago. Esto es un virus. Todo esto que está en negro son proteínas virales, es de la cápside, y después forman una estructura compleja que tienen una forma de jeringa. Este virus lo que hace es que a través de estas patas se pega en la pared de la bacteria, la perfora con esto, que es como una aguja, y esto es flexible, entonces inyecta su genoma que entra por acá, adentro de la célula, de la bacteria. Acá tienen la cabeza, ¿no? Las estructuras llaman cabeza, todo esto es una estructura proteica, el cuello y la cola. Esto se llama placa basal, que es lo que hace que se pegue a la pared bacteriana, y las fibras de la cola que permite que el virus se fije a la bacteria. Fíjense, acá tienen una forma que tiene el fago de ingresar el genoma a la bacteria. Esto es flexible, es como si fuera un resorte, y entonces el genoma entra a la bacteria. Entonces tenemos el caso del bacteriófago T4, primero se tiene que fijar a la pared
por las fibras de la cola. Entonces, en la fase B, contacto entre la pared y la placa basal. ¿Sí? La placa basal es esta. Y después la contracción de la vaina e inyección del ADN. Estos son virus que el genoma es un genoma ADN. El ciclo de replicación de los fagos, fíjense, esto es lo que yo les decía, ¿no? Hay dos ciclos de replicación de los fagos. Hay un ciclo lítico, vamos a seguir ahora el ciclo lítico. Y después vamos a ver el ciclo lisogénico. Ciclo lítico, el fago se pega, se absorbe, con D, se absorbe a la pared de la bacteria, inyecta el genoma. Una vez que inyecta el genoma, se inicia todo un ciclo de replicación, o sea, se empiezan a producir copias del fago. Fíjense, acá están apareciendo 1, 2, 3, 4, 5 copias, o 4 copias del fago adentro. Es decir, que el fago se ensambla adentro de la bacteria hasta que la bacteria estalla. Hay tal cantidad de fagos que hace que la bacteria estalle. Eso se llama lisis. Y eso permite que entró un fago y de esta bacteria salen miles de fagos que se diseminan en las bacterias vecinas. Y entonces inicia un nuevo ciclo de replicación, ciclo lítico de replicación bacteriana. Perdón, replicación viral en la bacteria. Ahora, hay otro ciclo que es el ciclo lisogénico. Los fagos, a la misma bacteria, de golpe puede hacer lo que se llama un ciclo lisogénico. El fago se pega a la bacteria, inyecta genoma, y ese genoma se inserta al genoma de la bacteria. Ese genoma que queda inserto se denomina provirus o profago. Profago se llama este genoma. Este es el genoma del fago que se insertó al genoma de la bacteria. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque la bacteria, al dividirse, replica todo su genoma y además replica el genoma viral. Lo que se forma es una progenie de bacterias que transporta el genoma del fago. Si este fago transportaba información genética que le confiere un determinado fenotipo a la bacteria, entonces estas bacterias ahora no tienen al fago completo, tienen a los genes que transportaba este fago, lo tienen esos genes en el genoma bacteriano. O sea que esta bacteria seguramente va a adquirir un determinado fenotipo. Esta es una de las formas que tienen las bacterias de inyectar genes. Esta es la forma que tienen estos fagos de inyectar genes a una bacteria. Entonces, las bacterias pueden, por un lado, lisarse por replicación del fago, pero por otro lado, que haya clones de bacterias que sobrevivan y transporten genes del fago que le confieran a la bacteria un determinado fenotipo. Entonces esto está muy estudiado, estos paquetes genéticos que puede transportar una bacteria provienen de un fago que fue el fago que infectó a la célula progenitora, digamos. Acá hay una replicación celular. De esta célula que incorporó este profago, se pueden formar millones de células, cada una con un profago. Pero esas millones de células van a tener un determinado fenotipo particular que es el que está codificado por el profago. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, bro.
Entonces, esto es una de las formas que tienen los genes de diseminarse en una población bacteriana. Imagínense que esta bacteria sea una bacteria que nosotros la empleamos para una fermentación, para producir un alimento. Si hay un fago, si hay una contaminación por un fago, ese fago puede hacer que el fenotipo de esa bacteria cambie y de golpe esa bacteria empiece a adquirir ciertas características indeseables. Entonces esas bacterias que nosotros las replicamos, por ejemplo, estas bacterias que tienen este profago, se pueden replicar en la leche y entonces formarse una gran cantidad de bacterias que porten ese prófago y que tengan un determinado fenotipo no deseable, o que produzca una toxina, o que no fermente bien, en fin, que esta bacteria adquiera ciertas características que no son las esperables. Desde ya les digo, hay laboratorios que pueden determinar si esa cepa bacteriana con la cual estamos trabajando tiene este prófago o no. Esto es, los biólogos moleculares la pueden determinar con mucha facilidad. Y eso puede ser condición suficiente para eliminar todas ese plantel bacteriano que nosotros usamos para nuestra industria, tirar toda la mierda y comprar uno nuevo, adquirir uno nuevo libre de prófago. El ciclo que se genere va a depender tanto de la bacteria como del virus, ¿o no? De los dos va a depender. Depende de los dos. Hay como un equilibrio entre los dos. Hay un ciclo lítico que le permite al fago diseminarse entre las bacterias. Pero después, el lisogénico permite que se disemine el prófago. ¿Se entiende, no? En la replicación, lo que se está diseminando es el prófago. En el ciclo lítico se disemina el fago completo infectivo. Esta lisis permite al fago diseminarse en las otras bacterias e iniciar otro ciclo infectivo, y esto ciclo lítico se puede repetir hasta cierto punto, pues no va, el fago lo que no va a buscar es matar a todas las bacterias. Va a matar la cantidad suficiente de bacterias como para que se produzca una cantidad suficiente de fagos y que se diseminen en las otras bacterias. Pero lo que sí va a suceder, que todas las bacterias que se mantengan vivas van a portar el prófago. Y en este prófago hay información genética que le confieren a la bacteria un determinado fenotipo. Después teníamos el fenómeno de transducción, o sea, el fenómeno de transducción es este, ¿no? O sea, es la transferencia de genes de una bacteria a otra a través del fago. Esta bacteria, en la cual produce una infección lítica, se disemina en otras bacterias, eso es un ciclo lítico, y después este fago puede infectar a otra bacteria y producir un ciclo lisogénico. Este prófago que está inserto en el genoma de la bacteria se produce mediante un fenómeno de recombinación genética. Entonces acá hay intercambios, es un proceso mucho más complejo, hay un intercambio de genes y lo que lleva es a que esta bacteria comience a adquirir un determinado genotipo que va a provocar que esta bacteria tenga un fenotipo diferente. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, los fagos en la industria láctea. Fíjense que los bacteriófagos
Son de amplia distribución, pero generalmente acompañan a la leche desde la etapa de su recolección. Pueden ser inactivados por un tratamiento térmico, 30 minutos a 63 u 88 grados, o mediante desinfectantes químicos. Hay que eliminar esos fagos en la leche recién obtenida, ¿no? Porque seguramente en las primeras etapas de su recolección la leche viene cargada de fagos. Los bacteriófagos son especialmente importantes en los procesos de elaboración de quesos. Bueno, acá en algunos casos, por eso yo se los puse, en algunos casos son de utilidad, ¿no? Se aprovechan, atacan y destruyen a la mayoría de las bacterias lácticas, impidiendo el proceso normal de maduración o bien tornándolo lento e ineficiente. O sea, a veces es una ventaja que el fago haga una infección lítica porque necesito matar a las bacterias. Por ejemplo, en la industria de los quesos. Entonces ahí busco matar a bacterias lácticas porque el proceso de elaboración de quesos requiere de otro tipo de asentamiento, en fin, hay todo un procedimiento, ¿no? Fíjense, esto yo se lo puse como caso de que el fago a veces puede ser una ventaja. Ahora, en ese caso, lo que se agregan son fagos que están genéticamente controlados. No son, imagínense que no van a ser fagos que produzcan una infección lisogénica en las bacterias y generen bacterias que sean toxigénicas. Son fagos que están bien controlados desde el punto de vista genético. Bueno, pues con respecto a la patogenia viral en general, son los mecanismos, todos los eventos que llevan a que un individuo se enferme. Bueno, acá están las características de las enfermedades virales. Hay infecciones subclínicas. La misma enfermedad la pueden producir distintos virus. El mismo virus puede producir distintas enfermedades, etc. La patogenia, bueno, hay una respuesta inmune, una respuesta celular, o sea, el virus infecta a una célula y como consecuencia de eso va a infectar al hombre. Es decir, el hombre va a generar una respuesta. Esa respuesta son factores del huésped o también la patogenia puede ser debida directamente al virus. Bueno, acá tienen algunas definiciones. La patogenia celular, entonces el proceso de la citopatogenia viral, infecciones sin destrucción celular, fracaso de la infección, es una infección abortiva, la muerte celular es en el caso de infecciones líticas. Hay distintos tipos de infecciones. Esto está explicado en el video. Los factores de virulencia, aquellos factores que potencian la eficacia de la multiplicación viral, la transmisión vírica, el acceso y unión del virus al tejido blanco, la capacidad del virus de escapar de las defensas del organismo huésped. Y los factores de virulencia son los que se eliminan en el caso de la atenuación de los virus. Y bueno, los virus provocan enfermedad después de atravesar la barrera protectora natural del huésped, de evadir el control inmunitario, destruir células de un tejido importante, o sea, para que se produzca la enfermedad tiene que haber una destrucción importante de los tejidos que están infectando. Eso se traduce en una infección, en una patología, ¿no? Desencadenar una respuesta inmunitaria inflamatoria destructiva. El famoso COVID-19 es eso, una excesiva reacción inflamatoria de la persona infectada que lo mata. Es el sistema inmune de la persona infectada la que mata a la persona. En la COVID-19 los casos extremos, ¿no?
También hay virus vegetales que afectan a los vegetales. Acá tienen una hoja vegetal, está infectado con lo que se llaman virus del mosaico. Estos son fitovirus. El ejemplo, prototipos del virus del mosaico de tabaco. También es un virus, es un virus ARN que tiene una simetría helicoidal, y fíjense que son un virus alargado. Esta es la morfología del virus. Esta es la hoja de tabaco, fíjense, por eso se llama mosaico de tabaco, producen una variación en la pigmentación de la hoja que le confieren esta estructura de mosaico. Y esto afecta a los tomates, acá tienen, fíjense cómo le cambió la pigmentación a estos tomates. El virus no afecta al hombre, pero sí afecta al alimento. Fíjense este virus, estos tomates, como están muy afectados por el virus del mosaico de tabaco, en las calabazas, por ejemplo, en las hojas del pepino, en la alfalfa. Estos son virus que producen una lesión bien característica, por eso se llama mosaico del tabaco. Acá se ven este tomate, también son estructuras que recuerdan a un mosaico. Después hay virus humanos transmitidos por alimentos. Uno de ellos son los virus entéricos, son los virus que se transmiten por aguas contaminadas. Y son los virus transmitidos por los alimentos. ¿Qué significa que sean entéricos? Que replican al intestino. Nosotros los ingerimos, lo tragamos, el virus es capaz de atravesar la acidez del estómago, son virus muy resistentes, y en el intestino empiezan a dividirse. Llegan al intestino las células que el virus elige para replicarse, iniciar todo el proceso replicativo, son las células de la mucosa intestinal. Digamos, el proceso infeccioso empieza ahí, ¿no? Ahora vamos a ver un esquema. Y se eliminan por las heces. Es decir, que el virus replica, se forman muchas copias del virus en el intestino, y nosotros lo eliminamos por heces. Por eso hay una de las vías de diseminación es la contaminación fecal oral. Y el agua es el vehículo principal de diseminación de los enterovirus. Tienen una gran asociación con la contaminación de las aguas, la contaminación fecal. Por eso es tan importante la calidad del agua cuando se genera un producto alimenticio. Los virus entéricos en heces humanas pueden contaminar manos y alimentos, es cuando se manipulan los alimentos con manos contaminadas, y entonces llegar al consumidor contaminado, con virus entéricos. O a través de las heces en aguas residuales, se llaman aguas residuales, son esas aguas que están acumuladas, que pueden tener una contaminación en lagos, ¿no? Pueden tener una contaminación fecal. Porque muchas veces los residuos cloacales se liberan al agua o se está consumiendo un agua contaminada con materia fecal, y entonces esas aguas residuales, por ejemplo en el caso de los moluscos tienen, los bivalvos tienen la capacidad de filtrar agua. Filtran por día litros y litros de agua. Entonces, a medida que van filtrando, todas las partículas que le quedan retenidas a ese sistema filtrante biológico que tienen los moluscos, esas partículas las ingieren y se alimentan de eso. En estos moluscos quedan también pegados, entre otras cosas. Imagínense que si están filtrando un agua tóxica, todos los residuos que quedan
pegados y concentrados en el molusco son tóxicos. Entre ellos pueden ser los enterovirus. Entonces los moluscos, que nosotros solemos comer moluscos crudos, también pueden llegar a la ingesta y llevar a la muerte en algunos casos, ¿no? Pueden producir efectos tóxicos muy serios. O el agua, ¿no? Estas aguas residuales contaminadas con contaminación fecal también es un suministro de agua que la persona consume esa agua contaminada. O también esas aguas contaminar las frutas y hortalizas. Si no están correctamente lavadas, esas frutas y hortalizas también, ese enterovirus, pueden acceder a través de las frutas y hortalizas al consumidor. O el abono que se emplea para los terrenos, eso puede afectar el suministro de agua y las frutas y las hortalizas. ¿Sí? Estos son todos los circuitos posibles por los cuales los enterovirus pueden llegar al consumidor. Entonces, se replican en el intestino de los individuos infectados y se transmiten por vía fecal oral. Fíjense estas características, ¿no? Sobreviven al ambiente ácido del estómago, ¿no? También van a sobrevivir en algún alimento fresco, van a sobrevivir al uso de vinagre, por ejemplo. El virus puede tolerar condiciones ácidas severas. O sea, mantiene su infectividad. En condiciones básicas del intestino delgado y en las condiciones, los medios enzimáticos que representan cuando el virus pasó el estómago y llegó al intestino delgado, que es ahí donde el páncreas segrega sus enzimas, hay un ambiente que es más alcalino, si se quiere, respecto del estómago, también el virus puede tolerar ese ambiente. Y entonces llegar a la mucosa intestinal y ahí iniciar una replicación. Miren, esto es un esquema para que se vea rápidamente cómo estos enterovirus, cómo es el ciclo de replicación dentro de una persona que ingiere un alimento contaminado. Ese virus puede entrar por aerosol a través de las mucosas respiratorias superiores o por ingestión, ¿no?, de un alimento contaminado. Entonces, el primer sitio que va a replicar es en las vías aéreas superiores, y entonces ahí iniciar un ciclo de replicación y el virus acceder a sangre. También el alimento que es ingerido atraviesa el estómago y cuando llega al estómago, al intestino, comienza a replicar. Y entonces ahí también, además de viajar a través del intestino y eliminarse por materia fecal, el virus puede acceder a sangre también por esta vía. Una vez que el virus se mete en el torrente circulatorio, viremia es virus en sangre, ¿no? Bueno, hay una viremia primaria, una viremia secundaria, pero lo importante es que una vez que el virus ingresó a sangre, el virus puede afectar distintos órganos. Fíjense, por ejemplo, el virus polio es un enterovirus. Otro virus que se llama Coxsackie puede alterar, puede acceder al cerebro y producir una encefalitis y una parálisis. Estos enterovirus, ecovirus, poliovirus, otro virus se llama Coxsackie virus, puede producir meningitis. O el virus de hepatitis A, que es un enterovirus también, afecta al hígado y puede producir hepatitis A. El Coxsackie A o el ecovirus
también accede a piel y entonces producir cuadros de un rash, como un brote en la piel, que se llama herpangina, no importa, pero eso es producido también por un enterovirus. O estos enterovirus pueden afectar al músculo, y pueden afectar al músculo cardíaco, es decir, producen una miocarditis, pericarditis, una reacción inflamatoria a la pleura, en muchos casos puede llevar a la muerte de estas infecciones. Por lo cual se hace muy importante el cuidado, sobre todo, de las aguas empleadas para la manufactura de los productos alimenticios. Además de las bacterias, los virus también pueden representar un contaminante muy importante. Es un agente infeccioso importante y hay que tomarlo en cuenta. Y es mucho más difícil la observación, la detección de un virus que de una bacteria, como ya hemos visto, como Carmen les contó, o un hongo, también Carmen les contó en un video, cómo se los visualiza. Los virus no es fácil, por microscopía no se los puede observar. Entonces los virus requieren de procedimientos mucho más sofisticados. Entonces los enterovirus tienen esta característica, son virus desnudos con genoma de ARN. Tenemos hepatitis A, tenemos los norovirus, que producen infección gastrointestinal, que se caracterizan por una diarrea. Los poliovirus, que son los virus que producen infecciones en los miembros inferiores principalmente. Y parálisis. Estos virus se los pueden encontrar en moluscos bivalvos, almejas, berberechos, mejillones, ostras, cuya transmisión se debe al agua contaminada con materia fecal presente en las áreas de producción o crecimiento. Estos norovirus y hepatitis A, los alimentos listos para consumo, contaminados durante su manipulación en la cadena de producción. Y todos estos enterovirus tienen una particularidad. En los depósitos de agua, estos enterovirus se mantienen viables por mucho, mucho tiempo. O sea, se acumulan en depósitos de agua contaminados y esos virus se mantienen activos. Es una fuente muy importante de contaminación. Por supuesto bacteriana y de otro tipo de microorganismos, pero esta clase que es puntualmente de virus es para contarles un poco que existen virus que afectan al hombre y son muy peligrosos y se transmiten por alimentos contaminados. Y esta frase está sacado de un documento de la ANMAT. Dice: la mejora de las redes de vigilancia epidemiológica y el desarrollo y estandarización de la metodología analítica van a contribuir a valorar de una forma más objetiva la incidencia real de los virus y sus vías de diseminación. Entonces, la propuesta es implementar metodologías analíticas que sean lo suficientemente robustas como para que permitan la detección de estos virus. Y ahí las hay, esas metodologías. Una cosa que les comento, que esa metodología famosa ahora por el coronavirus, es una metodología llamada PCR, que es lo que hace es una amplificación del genoma viral. Se agregan enzimas, polimerasas, hay todo un procedimiento, no viene al caso de desarrollarlo, pero que ese procedimiento lo que permite es, incrementar, hacer copias, millones y millones de copias del genoma viral. Y eso hay una forma de verlo con un aparato, en fin. Hoy se cuenta con toda la tecnología para hacer controles de enterovirus en las aguas. Y de hecho hay lugares que se dedican exclusivamente a los estudios de la detección de genoma de enterovirus
en las distintas aguas, las distintas fuentes de aguas. Entonces, esto es algo importante que tienen que saberlo ustedes que van a estar en la industria alimenticia, que las aguas, la provisión de agua, la fuente de agua que ustedes van a emplear, no solo es importante el control bacteriano, sino que además el control de la presencia de enterovirus en las aguas es importante también. Bueno, esto era lo que quería comentarles. No sé si tienen